Cuando empecé a estudiar de esto me pareció curioso. Yo no sé si ustedes sabían, en la época de Jesús, obviamente existían gente que no era judío, ¿verdad? Estaban todos los judíos y los que no eran judíos. Leo, porfa, si podés llamar a la gente afuera. Los que eran judíos y el resto no eran judíos, la Biblia los llama, ¿verdad? Les decían paganos, gentiles. Entre los gentiles, la importancia que le daban a los niños era demasiado poca. Tal vez alguien dice que qué aburrido, vamos a aprender de niños. No crean que vamos a hablar de chiquitos. Va a ser chiva, va a ser algo muy práctico para nosotros. Pero me pareció interesante este dato. Resulta que en la época de Jesús, los paganos no veían tan importantes a los niños. De hecho, algunos, vi unas cartas que le escribía un mae a la esposa que estaba embarazada y le decía esto. Y tal vez los va a poner como, no sé, como, tal vez qué cruel que era, pero me pareció increíble que esto sucedía. Dice, si es un niño, le dice el papá a la esposa, en carta, si es un niño, déjalo vivir. Dice, pero si es una mujer, deshazte de ella. Y de hecho era una práctica, el infanticidio, la gente mataba a los niños, y de hecho lo vemos en el Nuevo Testamento. Herodes, que no era judío, manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Y la ley permitía a la gente que no era judía escoger si querían tener un niño o una niña, y la manera de escogerlo era dejarlo que naciera y acabar con la vida de este bebé o no. Pero en cambio, en la cultura judía, en la época de Jesús, en la cultura judía, o sea, cuando Jesús vino y a los que vino Jesús en ese momento hablaba, compartía, de los que nació el pueblo de Israel, tenían más bien a los niños en muy alta estima. Era demasiado importante los niños. Los niños, de hecho, hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que decían los niños, el niño es una bendición del Señor. Y vemos pasajes en el Antiguo Testamento, Raquel, ¿verdad? Que era la esposa de Isaac, ¿era Raquel, la esposa de Isaac o de Jacob, de Isaac era. Y Raquel llega y dice, Señor, no podía tener hijos, dame hijos o muero. ¿Verdad? Era tan importante tener niños en esa época y básicamente las mujeres creían que si no podían tener hijos estaban malditas por Dios. Y vemos una historia, yo ahorita estoy leyendo Primera de Samuel, me parece chivísima, donde Ana llega, una mamá que no puede tener hijos y simplemente se va al templo a llorar, rogarle a Dios que por favor le dé un niño. ¿Verdad? Y llora pidiéndole, Señor, dame un niño, dame. Y de hecho el madre del templo llega y la ve y cree que está borracha. Y al final ella le dice, no, que es que está orando porque quiere un niño. Y al final Dios le da a Samuel, que básicamente significa Dios escucha. Entonces vemos que la cultura judía tenía muy alta estima, una visión muy elevada de los niños, eran demasiado importantes. Pero vamos a ver un pasaje muy chiva en Lucas capítulo 18, empezamos en versículo 15. Ahí tiene una foto mía, de hecho. Del Día del Niño. Y Jesús básicamente en este pasaje hace algo demasiado chiva, porque Jesús vemos que trae muchas cosas a la cultura y al mundo. Las mujeres no eran estimadas, no eran tan estimadas y Jesús les da un valor mucho más valioso, mucho más importante. De hecho, las mujeres, las culturas judías, a veces la gente cree que cuando habíamos hablado de los roles del hombre y la mujer, vimos que las mujeres, mucha gente cree a veces que la Biblia es machista y que entonces le da un lugar especial al hombre. Pero vemos que cuando el Evangelio ha entrado a culturas, más bien lo que hace es transformar eso. Y las mujeres tienen un valor, tienen derechos, tienen voz, como antes no tenían. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, ¿verdad? Por eso vemos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento de las mujeres. Y sin embargo, los niños eran de muy alta estima, pero Jesús en este pasaje básicamente lo que hace es ponerlos por encima de todavía lo que los judíos pensaban, como diciendo, los niños yo sé que son importantes, pero todavía son más importantes y son un ejemplo para nosotros. Entonces vamos a leer
Lucas capítulo 18, versículo 15. Dice también, le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Estos dos están hablando mucho, ustedes dos. También los llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. ¿Qué era lo que estaba pasando? Había una tradición judía que normalmente la gente llegaba y presentaba bebés, ¿verdad? Cuando de hecho nace Jesús, vemos que lo llevan al templo y lo presentan para que reciban la bendición. Entonces obviamente ya Jesús lo conocen, que es un maestro, está enseñando de Dios, está sanando enfermos, está haciendo milagros. Entonces obviamente los papás quieren que sus niños reciban una bendición especial por parte de Jesús. Entonces vemos que ahí están, obviamente los chiquitos no vienen, dice que se los están llevando, los papás se los llevan, seguro hermanos, hermanas, gente mayor lleva los niños hacia Jesús. Y de hecho parece que el contexto, lo que está diciendo son un montón de chiquitos, ¿verdad? Dice que al ver esto los discípulos reprendían a quienes los llevaban. De hecho, me puse a leer una gente decía que obviamente los discípulos, por el contexto que venía, Jesús venía enseñando, ¿verdad? Venía enseñando del recaudador de impuestos, del fariseo, dando ejemplos increíbles, había un montón de gente siguiéndolo, y obviamente todo el mundo que estaba aparte de los niños quería seguir escuchando de Jesús. Entonces obviamente los discípulos lo que querían es proteger a Jesús, porque Jesús estaba demasiado ocupado, quería enseñar, y además de por sí son chiquitos, ellos no van a responder a lo que Jesús está enseñando, de por sí no es tan importante para ellos, o si entendieran no van a hacer nada al respecto. Entonces, obviamente los apóstoles entendían a Jesús. Imagínense lo que era la vida de Jesús. Yo creo que muchas veces no nos ponemos a pensar en eso. Pero Jesús salía y ya tenía tanta fama en ese momento, salía de la casa y había gente afuera. Y posiblemente le preguntaban, le hacían preguntas. Entonces Jesús o andaba sanando a un enfermo, o le pedían que resucitara a alguien, o sanar a alguien, o que le echara fuera un demonio a alguien, o que le enseñaran, tenían preguntas teológicas. O venían los fariseos, los religiosos, a acusarlo de algo, y en el tiempo tal vez él entraba a la casa, tenía un momento tal vez de estar afuera de la gente, estaban los discípulos que querían hacerle preguntas. Entonces obviamente los discípulos decían, no, tenemos que proteger a Jesús, hay demasiada gente, y además vienen los chiquitos, y los chiquitos nos están quitando al recibir ese mensaje que tenemos, y además, ¿verdad? Son chiquitos. No van a entrar en diálogo con Jesús, no nos van a preguntar algo interesante. Ustedes han visto las preguntas que hacen los chiquitos, ¿verdad? A veces. No son preguntas tal vez muy profundas. Algunas veces sí, pero posiblemente llegaba un chiquito y le preguntaba y tal vez decía, estamos perdiendo el tiempo y hay un montón de gente que quieren escuchar a Jesús. O sea, no podían contribuir a algo especial, ¿verdad? A lo que Jesús estaba enseñando. Y obviamente ven al maestro demasiado ocupado, entonces los maestros empiezan a reprender a todos los chiquitos. No, váyanse. ¿Qué es lo que están haciendo? Después en Marcos, este pasaje está en Marcos también, dice que Jesús vio lo que estaba sucediendo y pasa algo, una reacción de Jesús. Dice que fue motivo de en Marcos 10:14 dice, fue un gran motivo de indignación. O sea, Jesús se indignó. Solo esta vez, todo el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento utiliza esta palabra. Jesús se indignó. ¿Verdad? Es una unión de dos palabras que era como dolerse y afligirse. O sea, como que se afligió muchísimo Jesús. O sea, Jesús vio, los discípulos supuestamente querían, obviamente, liberar a Jesús, salvarlo, pero más bien se estaban metiendo la pata. Otra vez. Y más bien Jesús, al ver que ellos estaban haciendo eso, se aflige y dice, ¿cómo puede ser que están haciendo esto? Esto no es lo que yo quiero. Y entonces es donde viene a enseñar algo chivísima. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero las varas que ustedes los aflige más, revela lo que hay en su corazón. O sea, cuando ustedes les aflige algo, les duele algo, se enojan por algo, es porque hay algo demasiado importante que tocaron en ustedes. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Para Jesús era demasiado importante, eran niños y quería enseñar algo. Jesús siempre hacía eso, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en el pozo, estaba con la mujer samaritana, aprovechaba que la mujer estaba ahí y entonces le daba una enseñanza. Si supieras del agua que yo le doy a beber, ¿verdad? Todas las oportunidades que Jesús veía alrededor las utilizaba para enseñar una enseñanza, para dar una enseñanza profunda.
que iba a ser relevante para toda la gente que estaba ahí, para nosotros. Algunas veces no la entendían, pero esta es una enseñanza creo que fácil de entender y que vamos a ir viendo. Entonces, ¿verdad? Jesús estaba molesto y básicamente llega y dice esto, versículo 16. Dice, el versículo antes dice, al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban, pero Jesús llamó a los niños y dijo, ¿verdad? Jesús llamó a todos los niños y dice, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, es de quienes son como ellos. Jesús básicamente no estaba diciendo que el reino de Dios es de estos que están acá, pero dice algo, todos los que están en el cole de fijo han visto o están viendo, o no sé si en qué año lo ven uno, pero yo me acuerdo que lo vi, los símiles, ¿verdad? Que uno utiliza los símiles, ¿se acuerdan qué es un símil? A ver si le está yendo bien en español. ¿Qué es? Ajá, una comparación usando como, Jesús dice, como los que son como estos, realmente son los que van a heredar el reino de Dios. Y por el contexto nos da a entender algo demasiado chiva. Jesús estaba enseñando antes, habla una parábola interesantísima que dice, todos la hemos leído y que la hemos estudiado una vez aquí, del recaudador de impuestos y el fariseo, ¿verdad? El recaudador de impuestos básicamente es un mae que todo el mundo odia y el fariseo es el más religioso, y el mae al orar dice, gracias que yo no soy como este que está aquí a la par como el recaudador de impuestos. Ayuno no sé cuántas veces al día, oro. La confianza de esa persona estaba en esas cosas, y el otro mae ni siquiera se arriesga, ni siquiera se atreve a mirar al cielo, sino que más bien dice, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. El mae entra en una condición de pobre, demasiado, ¿verdad? Y después de este pasaje vemos la historia del joven rico, que es un mae que termina confiando más en su riqueza. Las dos historias básicamente se amarran demasiado con esta también. Y vemos que Jesús dice algo chivísima. ¿Cuál es la cualidad que Jesús dice los que son como ellos? Yo no sé si ustedes han visto, yo hace unos años iba con un grupo como SOE a ayudar en Cartago a un orfanato, a doña Melba. Ya en ese momento era Cartago, ahora se pasaron en Tibás. Y las historias que esa señora le cuenta a uno son impactantes. O sea, historias que a uno de hecho le parten el corazón, saber lo que la gente hace a veces. Ella muchas veces no los escoge, se los dan los niños, porque simplemente hay gente que no los quiere. Y dice que una vez estaba, ¿verdad? Se levanta en la mañana y escucha un bebé llorando, y ella en ese momento no tenía un bebé tan pequeño que llorara así. Y dice que entonces empieza a buscar, que empieza a ver, y sale al portón, y en eso, en la pura entrada del portón, hay una canastita como con una cobija tapada, y era un bebé que habían dejado ahí, quién sabe hace cuánto, ya se había levantado, posiblemente durante la noche estaba el bebé ahí. Y lo habían dejado simplemente, no lo querían y lo dejaron allá afuera porque sabían que tal vez ella lo podía cuidar. ¿Alguien sabe? Esto me pareció interesante. ¿Qué pasa con un bebé, nosotros somos los únicos seres, el ser humano somos casi de los únicos seres que podemos pasar años que si no nos dan atención morimos. Ustedes ven los caballos, ¿verdad? Los caballos ya se levantan y apenas nacen se levantan. Las vacas igual, y un montón de animales. Hay animales que ni siquiera los papás los empiezan a criar, los dejan y simplemente sobreviven. Pero un bebé, usted lo puede dejar, un bebé de 2 años, usted lo deja sin atención, y ¿qué es lo que va a pasar con ese bebé? Él no encuentra una razón por la cual, digamos, cómo sobrevivir, no sabe cómo obtener recursos, ocupa ayuda de alguien externo. Y básicamente esto es una cualidad de lo que Jesús estaba dándoles a entender. Los que son así, las personas que son, y me encantaba en inglés que usa helplessness, ¿verdad? Como
me siento como, obviamente todo el mundo sabe que es help, ¿verdad? Como ayuda. Lo que pasa es que sin ayuda no suena tan profundo como suena en inglés, ¿verdad? Como alguien incapaz, impotente, no puedo hacer nada por mí mismo, no tengo nada en mi propia cuenta, de mis recursos para lo cual yo pueda seguir viviendo. Y básicamente esto es lo que está diciendo Jesús. A aquellas personas que son así, las personas que son de esta manera, son los que heredan el reino de Dios, son aquellos que reciben el reino de Dios. Había un mae que era profesor del Nuevo Testamento en una universidad muy buena en Alemania, que escribió esto, decía: esta es la razón por la cual son benditos los niños, ¿verdad? Hablando de este pasaje. Dice, solo porque ellos no tienen nada que mostrar de ellos mismos. O sea, no tienen, obviamente cuando ustedes van a algún lugar, enseñan la cédula o van a comprar algo, tienen algo que ofrecer para que le den algo a cambio. Los niños no tienen nada. Un bebé recién nacido no tiene nada que mostrar, no tiene nada en qué apoyarse. Dicen, no pueden ni tener algún logro en el cual confíen. Dice, sus manos están vacías como las de un mendigo. Dice, Jesús incluye a todos en esta promesa y con autoridad que solo Dios puede declarar, promete el reino de Dios a aquellos que su fe, dice, parece las manos vacías de un mendigo. No tengo nada que ofrecer. Esta fe es posible porque no tienen logros ni un concepto que se entremeta entre ellos y Dios, sino simplemente han llegado a ser personas que no tienen nada y se dan cuenta que necesitan de ayuda externa, necesitan de ayuda fuera de ellos. ¿Verdad? Si alguien entra, y esto es chivísimo porque leí un libro y el me ha dado un ejemplo de un mae muy famoso que se llama Billy Graham. Yo creo que ninguno de ustedes sabe quién es. Pero hay un mae predicador en Estados Unidos que es como de los más respetados, que enseñan estadios. Los mae cuando va a un lugar llena estadios y Dios lo utiliza para que mucha gente se acerque a Dios. Y el mae básicamente en este libro dice, Billy Graham dice, no va a tener acceso a Dios por todo lo bueno que el mae ha hecho, por toda la gente que ha traído a Jesús, o por el excelente hijo que ha sido, o por lo obediente que se ha convertido. O nosotros no vamos a heredar el reino de Dios por venir a su vez todos los miércoles o los fines de semana, o por leer la Biblia, o por orar, o por ayudar a los pobres, subieron a Doña Melba al orfanato. Ahora nosotros vamos y recibimos el regalo de Dios no por nada que hayamos hecho, sino porque realmente reconocemos que necesitamos ayuda fuera de nosotros y que Dios nos la ofrece. Hay una canción que me encanta, creo que la tengo ahí, creo que está en inglés. Dice, nothing in my hand I bring, ¿verdad? Simply to thy cross. Thy es como decir es inglés, obviamente, como español viejo. Simply to thy cross I cling. Naked to thee, igual, parecido a thy. For dress. Helpless, lo mismo que estábamos hablando. Look to thee for grace. Wash me, Savior, or I die. Me encanta esta canción porque lo que expresa es lo que Jesús está diciendo aquí, ¿verdad? Yo vengo a Jesús, yo vengo donde Dios y no tengo nada de qué ofrecerle, no tengo dónde aferrarme, simplemente solo de la cruz, solamente de lo que Dios me ofrece por medio de Jesús. ¿No les parece chiva eso, verdad? Jesús nos llama a esa fe. Jesús nos llama a los que estamos aquí que no vengamos a Dios simplemente porque confiamos en los logros que hemos tenido, sino porque no tenemos nada que ofrecer. Y Él nos ofrece por medio de su Hijo salvación. Yo tengo un sobrino, me llama demasiado la atención cuando me puedo pensar en como niño, cuando yo conocí a Jesús. Yo conocí a Jesús a los 19 años y mi sobrino mayor, el mae ahorita, bueno, el mae tenía en ese momento como 7 o 8 años, Sebastián, apenas aprendía
sabía leer. Y me acuerdo que yo muy regularmente me sentaba en la mesa y leía la Biblia. Entonces él llegaba, tío, ¿qué está haciendo? Tenía 7 o 8 años. Y yo estoy leyendo, no sé qué, la Biblia, estoy leyendo acerca de Dios. Y entonces me hacía preguntas demasiado inocentes de un niño de 7, 8 años. Me decía, ¿y cómo es? ¿Y qué está leyendo? Léame algo. Entonces yo le leía algo. Y me acuerdo que una vez simplemente le regalé una Biblia. Y era una Biblia de esas chiquitillas blancas, como la que le regalan a uno en la primera comunión, pero demasiado fácil de leer. Y en eso me acuerdo que el papá una vez me contó y me dijo, mae, el papá era como un poquito en contra de Dios, entonces me dijo, mae, déjale hablar de Sebas de Dios, que él pueda decidir, no sé qué, bueno. Me dice, mae, pero Sebas tiene varas muy lindas. Me dice, la vez pasada estaba ya el mae estaba jugando Play, y yo le dije, ya Sebastián, ya es demasiado tarde, vaya pues. Dice que el mae llegó al cuarto, apagó el televisor, apagó la luz y ya se fue a acostar. Y en eso dice que el mae sigue escuchando bulla. Entonces, mae, qué raro que estará haciendo Sebastián, el tele está apagado. Entonces dice que abre la puerta un poquito y está Sebas acostado con la Biblia y un foco, leyéndola 6, 7 años. Y me acuerdo que Sebas llegaba, tío, usted sabía que la Biblia dice, Jesús dice, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Me llegaba y me recitaba versículos con 6, 7 años. Y eso es lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Un niño simplemente la manera de ver ¿verdad? Lo que uno pueda explicarle de Dios, lo recibe como si fuera una esponja, ¿verdad? Lo absorbe y lo ve como lo mejor. ¿Verdad? Ustedes ven a veces las preguntas que les hacen los chiquitos cuando están en el kinder, 5, 6 años, pueden hacer cualquier pregunta y todo lo que ustedes les digan, ese chiquito lo va a creer. Y muchas veces creo que nosotros venimos aquí a Zoe con resistencia, venimos a veces como, vamos a ver si lo que hoy nos dicen nos gusta o lo recibimos. Y a veces creo que escogemos qué creer o qué no creer. No nos volvemos como niños. Señor, ¿qué tenés hoy para mí? Quiero recibirlo. Estoy demasiado necesitado. No tengo nada que ofrecer. Después dice Jesús cambia de a los que son como niños y después dice otra cosa, versículo 17. Dice, les aseguro que, antes decía, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Y después dice el 17, les aseguro que el que no reciba el reino, o sea, reciba el reino como un niño, de ninguna manera entrará en él. Ustedes, Dios está viendo un video que es un cagón de risa, que es de una chiquita, un papá que llega y le dice, no sé si es el papá o la hermana, no me acuerdo, que la caída de fe se llama, la vara que uno se tira para atrás. ¿Cómo se llama? Es que no sé. De hecho, el video está en inglés. ¿Ah? Bueno, todos saben lo que les estoy hablando. Trustful se llama, Trustful. Entonces, y es demasiado gracioso, como que la chiquita literalmente, ¿verdad? Le tapan los ojos y confía demasiado en el papá y en un toquecito como que le dice, bueno, ya. Y el mae ni siquiera estaba prestando atención y nada más se ve a la chiquita hasta que rebota en el suelo, ¿verdad? Pero muchas veces cuando nosotros hacemos eso es porque obviamente confiamos plenamente. Ustedes lo han hecho, todos lo han hecho. ¿Nunca lo han hecho? Bueno, ahorita ponemos a alguien a hacerlo. Es difícil. La gente le cuesta soltarse. A veces la gente como al principio dice no y ¿verdad? Se echan para atrás otra vez hasta que después al final terminan confiando. ¿Verdad? Eso es como literalmente decir, bueno, está bien, yo confío, me tiro y sé que me vas a agarrar. Jesús está diciendo, el que recibe, recibe de esa manera, con esa confianza, como la de un niño. ¿Verdad? Como cuando ustedes han visto los chiquitos que están en la piscina, venga, bueno, venga, tírese, y no se tira, no se tira, bueno, venga. Y el papá se pone y obviamente el chiquito se manda con todo, se tira porque confía realmente en su papá. Y los niños que confían, lo que usted les dé. Los chiquitos no andan, ¿verdad? Y obviamente tal vez cuando están más grandes y más mañosos sí,
pero los chiquitos cuando ustedes los llevan, no les andan preguntando, bueno, ¿y a dónde vamos a ir y qué vamos a comer para ver si voy? ¿Verdad? O recibir cariño, lo reciben de todos. Y es más, hasta tanta confianza tienen que hay que cuidarlos en exceso. Usted un chiquito lo lleva a un parque y llega un maecillo de ahí, un pinta con un puppy y se lo puede llevar. ¿Verdad? Un pinta con un puppy se puede llevar cualquier chiquito de cualquier parque. O con una chocoleta, una cremoleta. Ustedes han visto la película En busca de la felicidad. Buenísima, ¿verdad? Los que no la han visto es Will Smith con el hijo. El mae básicamente, parte de la historia que quiero enfocarme, que creo que ilustra demasiado lo que Jesús quiere explicar. Ustedes vieron la historia que el tata le hizo al carajillo, ¿verdad? El tata básicamente le inventa una historia para que el carajillo no se dé cuenta que están pasando demasiada necesidad. Y el carajillo pasa tan emocionado, tan ilusionado de lo que está viviendo, porque está en una aventura con el papá, que ni siquiera se da cuenta que el mae no tiene ni qué comer, no tienen que tienen realmente necesidad. Y básicamente esto es exactamente lo que Jesús quiere reflejar, ilustrar, ¿verdad? Los que son como niños. Cuando realmente nosotros venimos a Jesús como niños, confiamos plenamente. No escogemos qué creer o qué no. Sabemos que Él tiene razón por encima de la nuestra. Me acuerdo, mi sobrina tiene ahorita, ya no es tan carajilla, pero tiene 13, 14 años. Y está aprendiendo de Dios y está como en esa etapa demasiado linda, como todo es como nuevo, como un niño. Y a veces me llama y ojo a la llamada lo que me dice. Me dice, tío, dígame algo de Dios. ¿Verdad? Como que está tan receptiva, tan necesitada, tan niña, que simplemente quiere escuchar lo que sea. Que usted me diga, Dios, yo quiero saberlo. Creo que nosotros seríamos demasiado diferentes si la vida de nosotros espiritual fuera así, fuera como la de un niño. Y Jesús dice, una señal de aquellos que realmente son hijos de Dios, de aquellos que realmente son parte del reino de Dios, son aquellos que buscan esa actitud diariamente, que están necesitados, no que andan tratando de manipular la situación o creer que tienen recursos suficientes para no tener necesidad de nadie, sino que realmente saben que son dependientes. Pongámonos de pie.